Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este foro, en este espacio de diálogo. Es fundamental que podamos empezar a construir la institucionalidad que nos permita avanzar en esta política pública en donde la seguridad vial esté en el centro de la toma de decisión respecto a ciertos elementos de infraestructura, de seguridad en vehículos y de todos los factores que abonan a que evitemos, disminuyamos estos incidentes viales que nos están costando la vida de miles de personas y lo cual bien sabemos las personas presentes que es una pandemia muy terrible que no hemos logrado evitar. Agradezco mucho la invitación de la SEDATU. Comentaba yo a los organizadores que el tema específico de seguridad en vehículos no es el área de especialidad de la Secretaría. Sin embargo, creo yo que tenemos una aportación muy importante en lo que yo comentaba al inicio de mi exposición. Cómo construir la institucionalidad, los modelos de gobernanza y de toma de decisión para que estas definiciones de política pública que implican estándares técnicos, normas, protocolos, lineamientos, metodologías, tengan un proceso adecuado, basado en evidencia y que podamos generar esos mecanismos para que la definición, la decisión y la aprobación de estos protocolos, herramientas, lineamientos y estándares sean de cumplimiento obligatorio para las entidades federativas y los municipios de este país. Y es por ello que voy a centrar mi intervención en un elemento muy importante que está establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de la cual estamos muy contentos aquí en la Secretaría que se haya aprobado en la pasada legislatura. Tenemos ya un ordenamiento jurídico, tenemos ya un derecho consagrado en la Constitución y lo que nos va a faltar es construir esos mecanismos para hacer que esta visión jurídica se implemente y se aterrice en las decisiones de política pública a nivel federal y a nivel local. De ahí la importancia de lo que voy a centrar mi intervención, que es el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, un sistema que está previsto en esta ley general y que finalmente establece el funcionamiento de un cuerpo tanto técnico como político sobre el cual tendrán que pasar todas las decisiones y someterse a un mecanismo de votación en donde participan las 32 entidades federativas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Nuestra intención como Secretaría es instalar este sistema en agosto, máximo septiembre de este año, y a partir de esa instalación establecer los ejes temáticos prioritarios sobre los cuales el sistema se tiene que poner a trabajar. Uno de ellos fundamental es este tema que nos trae a la mesa, los estándares en vehículos para asegurar la mejora de los elementos que permitan salvaguardar la vida de las personas que utilizan estos vehículos. De ahí la importancia de participar en estas discusiones, porque al final, insisto, el sistema va a estar previsto, y así lo someteremos cuando instalemos el mismo, a funcionar mediante grupos y comisiones de trabajo. Y lo que queremos es que estos grupos de trabajo realmente sean los elementos técnicos que pongan en la mesa esos mecanismos basados en evidencia para que cuando sometamos a decisión estos temas en el marco del pleno del sistema, logremos su aprobación y esperamos que sea una aprobación en consenso. Reconociendo que tenemos que visibilizar estos temas, tenemos que convencer a las autoridades federativas y a los municipios de la importancia de estos estándares y que también tenemos efectivamente que continuar este diálogo muy productivo que hemos tenido con la Secretaría de Economía, con quien sin duda a lo largo de la aprobación de la ley tuvimos varias discusiones respecto hasta dónde tenía que llegar esta ley respecto al tema específico que nos trae acá, el estándar en vehículos. Ellos tenían ciertas preocupaciones relacionadas efectivamente con los compromisos que ha asumido nuestro país en el marco del Tratado de Libre Comercio y cómo podíamos no entorpecer esas discusiones comerciales
con un tema que pudiera ser criticable y que pudiera generar algún panel de discusión. Por ello sabemos que el tema no quedó del todo establecido tal y como se preveía en los primeros dictámenes de la ley y tuvo que ser bajado para que concluyéramos su aprobación en el Congreso. Sin embargo, insisto, es un tema que necesita mucho diálogo, necesita muchos elementos técnicos, mecanismos operativos y una discusión, insisto yo, basada en evidencia para definir cuáles van a ser esos estándares que promovamos en la ley. Unos serán en un principio a manera de recomendación, otros serán de cumplimiento obligatorio y todo ello tiene que tener un proceso de toma de decisión, que es lo que estamos definiendo en el marco de este sistema. Así que ese es el planteamiento que nosotros como Secretaría queríamos compartirles, entender que nosotros reconocemos la importancia del tema, sabemos que hay que salvaguardar y preservar la vida y que para hacer eso hay que actuar en muchos ámbitos de trabajo. Uno de ellos es el estándar de vehículos. Trabajaremos también en temas de máximos de velocidad. Ese es uno también de los temas de gran interés de la Secretaría, que podamos generar los mecanismos que permitan definir los máximos de vialidades en vías federales, en vías primarias, vías secundarias, vías de acceso controlado, para que podamos definir cuáles tienen que ser esos estándares y cómo llevar esta discusión no solamente a los aspectos técnicos de los vehículos, sino al aspecto del cumplimiento de la ley en materia de máximos de velocidad. Otro elemento fundamental también será el sistema de información territorial y urbana que nosotros estamos ya desarrollando y que tendrá un módulo específico de movilidad y seguridad vial, de modo que podamos también interoperar, intercambiar, interconectar información con las entidades federativas para tener un repositorio único de información en donde definamos los estándares para la presentación de la información, cuáles son las bases de datos que tienen que generar las entidades federativas y los municipios y cómo podemos ir generando un mecanismo de toma de decisión, insisto mucho, basado en evidencia, y esa evidencia tiene que estar recolectada en un solo sistema que será administrado por la Secretaría. Así que, insisto, estándar de seguridad en vehículos, me parece muy importante que podamos discutir este doble estándar que ya comentaba Alejandro. Fue una de nuestras principales preocupaciones cuando se aprobó la ley, evitar que tengamos vehículos inseguros que están poniendo en riesgo a la vida, que lo podamos llevar esa discusión, insisto, al sistema, que podamos acompañarnos de ustedes, Alejandro, de otros especialistas en el sector, que los podamos invitar y convocar a los grupos de trabajo del sistema para que con su experiencia, con su expertise, con su conocimiento técnico, nos ayuden a generar estos protocolos, estándares, guías y metodologías para facilitar la implementación, la aprobación y finalmente la operacionalización de todos estos mecanismos de seguridad en vehículos. Tenemos que continuar el diálogo, insisto yo también, con la Secretaría de Economía, quienes esperamos que también participen en estos grupos de trabajo para definir los mecanismos de política pública los más adecuados en el contexto en el que vive el país. Sabemos que estamos también obligados a respetar ciertos acuerdos que ha asumido el país en materia de comercio exterior, pero también sabemos que tenemos un compromiso con la vida y que es un derecho que tenemos que garantizar y que es nuestra responsabilidad como autoridades, que ese derecho que está consagrado en la Constitución y que finalmente ya tiene un entramado jurídico a partir de la Ley de Movilidad, finalmente viva, respire y se articule a partir de las labores del sistema, y en ese sistema tomemos las mejores decisiones para no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás y preservar la vida en nuestras calles, lo cual sabemos tiene que ser una prioridad. Con eso yo lo dejaría, Alejandro, colegas. Arturo, un gusto participar en estos espacios de diálogos y continuamos la conversación para que podamos efectivamente implementar las políticas públicas adecuadas para este salvaguardo de la vida. Muchísimas gracias y excelente.